Muy buenos días. Estamos a jueves meditando en la epístola de Judas y hoy nos toca meditar en los versículos 20 al 23. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orad en el Espíritu Santo, manteneos en el amor de Dios, esperad la misericordia de vuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A unos recibid con misericordia, discerniendo a quién recibís. A otros salvadlos por temor, arrebatándolos del fuego, pero con mucho cuidado desechad aún la ropa contaminada por el contacto con su cuerpo. A partir del versículo 17, Judas hace un llamado a los creyentes genuinos a ser cautelosos, sabiendo que ya han sido advertidos por los apóstoles sobre la presencia de personas que no tendrían verdadera vida espiritual, sino que buscarían influir entre ellos para dividir al pueblo de Dios. Ahora la exhortación es directa y positiva, llamándoles a una vida santa, a una dependencia real en oración y a una búsqueda de bendición piadosa hacia otras personas. Todas estas cosas van en una dirección contraria a la de los falsos maestros que precisamente no practican la santidad ni dependen de Dios en oración, ni procuran el bien de las demás personas, sino que buscan su propio beneficio. Es la tercera vez que Judas les llama amados. Ellos serán amados del Señor, que es la primera y maravillosa bendición a la que los hijos de Dios nos aferramos en toda situación. De hecho, vamos a estar viendo la próxima semana, al recomenzar, al tomar la segunda parte de nuestro estudio hacia el conocimiento de Dios, ese tema extraordinario, el amor de Dios. Ahora bien, ellos no solo eran amados por el Señor, también eran amados por Judas, que como pastor les escribe expresando el sentir sincero de quien ha recibido de parte del mismo Señor la tarea de apacentar a los creyentes, de apacentar a los suyos. Las recomendaciones que vamos a encontrar en este versículo 20 nos recuerdan esa trilogía que Pablo utiliza en sus cartas: el amor, la fe y la esperanza, o la fe, el amor y la esperanza. Si fuésemos, por ejemplo, a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 3, veríamos cómo el apóstol Pablo ora a Dios dando gracias por estas virtudes manifestadas ampliamente en la vida de los creyentes en esa iglesia. Lo mismo cuando le escribe a los colosenses y también cuando escribe en 2 Tesalonicenses o cuando escribe a los efesios, tal vez en un párrafo un poco más diseminado, pero estas tres características son motivo de gratitud, de oración y de súplica para que formen parte de la vida espiritual de la iglesia. Ahora, Pablo da gracias a Dios por estas evidencias claras de estas tres virtudes en la vida de los creyentes. Ahora bien, cuando nosotros nos detenemos a pensar en el crecimiento de la iglesia, tenemos que comprobar que lo más importante al observar una iglesia, siempre que la espiritualidad sea real, no es la forma en que la iglesia lleva adelante los ministerios, las actividades y las formas de hacer las cosas, sino el que la fe sea vivida con un compromiso, con pasión y con entusiasmo. Y esto va a ser una realidad cuando la fe, el amor y la esperanza se puedan palpar de una manera tangible en la experiencia de vida cotidiana de las familias y de los miembros que componen esta iglesia. Ha quedado comprobado
que el grado de fervor espiritual es el aspecto que va a diferenciar a las iglesias que crecen de las iglesias que no crecen. Esta característica que muestra la calidad de la vida espiritual de una iglesia pasa más allá de los métodos. Es decir, hay iglesias que utilizan una música muy moderna y otros que utilizan un estilo de música centrada en los himnos de hace un siglo. En realidad esto no tiene una importancia fundamental, solo es un aspecto secundario. Lo importante es que la iglesia viva su fe con fervor espiritual y entonces va a experimentar el éxito, aunque los métodos que utilice pueden ser muy distintos. Ahora, cuando este aspecto está ausente, podemos tener los mejores métodos, pero no vamos a conseguir nada. Podemos tener recursos, podemos tener dinero, podemos tener el edificio más moderno, podemos tener la mejor de las orquestas, pero si en realidad la fe, el amor y la esperanza están apagados, solo vamos a producir un show entretenido, solo vamos a estar reuniéndonos como un club, pero en realidad no vamos a ver el poder de Dios manifestado en la vida de la iglesia ni en nuestras propias vidas. ¿De qué vale el motor más moderno de un coche cuando el depósito de gasolina está vacío? Por desgracia, nosotros los cristianos a menudo nos inventamos estrategias que lamentablemente acaban estrangulando el fervor espiritual. Y aquí estamos hablando de espiritualidad ferviente, estamos hablando de consagración a Dios, estamos hablando de disciplinas, de hábitos espirituales personales, disciplinas espirituales comunitarias, corporativas. Estamos hablando de dinamismo espiritual. En mi vida personal debe haber una fe, un amor y una esperanza que yo la pueda comunicar. Y entonces, cuando la iglesia se congrega, se contagia. Y cuando yo me contagio del amor de Dios derramado en la vida de mis hermanos, pues entonces eso me proyecta, me desafía y me levanta. Por eso la pregunta hoy es, ¿vivimos la fe con ímpetu, con entusiasmo, con pasión o realmente es un mero cumplimiento del deber? Estas cosas se excluyen mutuamente. Por eso debemos señalar aquí que cuando Judas recomienda edificarse sobre vuestra santísima fe, no es tanto una referencia a las expresiones personales de fe que puedan estar más o menos presentes en la vida de cada hijo de Dios, sino que es una referencia que está en paralelo con el versículo 3, donde recomendó perseverar en la fe que fue una vez dada a los santos. Es decir, se trata del cuerpo de doctrinas cristianas enseñadas por los apóstoles en las que el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, formada por cada creyente, encuentra su sólido fundamento. Los creyentes nos debemos esforzar por fortalecernos unos a otros en ese precioso don, de modo que seamos edificados y perfeccionados. Nuestra fe debe ser sólidamente basada en la palabra de Dios y vivida en el dinamismo cotidiano de una vida que agrada al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él galardona a los que le buscan.
La oración en el Espíritu es esa oración que se hace en la voluntad de Dios, como expresa Pablo a los Efesios en el capítulo 6 y el versículo 18. Mantenerse en el amor de Dios a efectos prácticos puede significar dos cosas: el amor de Dios por nosotros o el amor de nosotros por Dios. Y es el círculo en el que nos debemos mover cada día, experimentando las bendiciones del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos capítulo 5 y versículo 4, tanto en el sentido de que como un valle es cubierto por las aguas de un río caudaloso, ese amor nos inunda para saber que nada nos separa de él. Como damos una respuesta de amarle en adoración, en testimonio, alcanzando a los que son objeto de su amor. Y finalmente, aunque la palabra esperanza no aparece en el texto, Judas expresa claramente la idea cuando dice aquí: esperad la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El cristiano espera con profundo deseo el día en que la misericordia de Dios lo absolverá de toda condenación. Ese día las puertas de la eternidad se abrirán para el encuentro esperado cara a cara con nuestro amado y glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Fortalecidos por estas experiencias de vida espiritual, firme, sólida, ferviente, entonces somos llamados a recibir a otros con misericordia, discerniendo a quién recibís. Volvemos un poco a las cartas de Juan, en una época en la que había que abrir los hogares para recibir personas que venían en nombre del Señor, para fortalecer a la iglesia, pero que fue una costumbre aprovechada por falsos maestros a los que había que cerrar la puerta. Luego dice a otros: salvadlos por temor, arrebatándolos del fuego. Y esto nos habla de que tenemos que trabajar para alcanzar a aquellos que tal vez estuvieron con nosotros, pero que luego claudican en su fe. Tenemos que orar por ellos, tenemos que enviarles mensajes de amor, tenemos que tratar de abrazarles, no solo con nuestras oraciones, sino con nuestras vidas prácticas, para traerles nuevamente al camino del Señor. Dice Pedro que el amor cubrirá multitud de pecados, y aunque haya hermanos en la fe que hayan fracasado en su vida espiritual, podemos trabajar para rescatarles, llamarles al arrepentimiento y reconducir sus vidas en el temor, en la dependencia y en la santidad. Pero con mucho cuidado, dice, tenemos que quitar aquellas cosas que fueron las que le llevaron al fracaso. En este sentido, tenemos que mostrar amor hacia los hermanos que pecan, pero a su vez tenemos que rechazar enfáticamente los hábitos de pecado que les han llevado al fracaso. Y para esto necesitamos equilibrio espiritual. Oramos en esta mañana diciendo: amado Padre Celestial, gracias te damos porque nos mueves a la fe, al amor y a la esperanza. Y en esas virtudes queremos afirmarnos hoy para crecer en ti. Pero Señor, también clamamos por aquellos hijos tuyos que se han alejado de ti, que tal vez están viviendo hoy en el pecado, que sepamos llegar hasta ellos para atraerles al redil, pero a su vez ayudarles a rechazar
todo aquello del mundo que les contamina y que les impide vivir en victoria. Danos sabiduría para hacerlo. Lo pedimos hoy en tu nombre. Amén. Que Dios os bendiga. Manteneos bendecibles.